Noticias de última hora, preste mucha atención. Abdalá Bucaram pone la firma de que será candidato en las próximas elecciones seccionales para la alcaldía de Guayaquil. La tarde de este sábado en Guayaquil, seguidores del desaparecido PRE se reunieron para analizar las próximas elecciones nacionales y seccionales de Ecuador. El ex primer mandatario ecuatoriano Abdalá Bucaram no aceptó en primera instancia la candidatura a la presidencia de la República para las elecciones nacionales 2025 que le hizo el desaparecido partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, aunque dijo que lo pensará, pero sí le interesa la propuesta de correr por la alcaldía de Guayaquil en los comicios seccionales que se darán en el año 2027. La decisión la habría hecho conocer el expresidente Bucaram la tarde de este sábado, 25 de mayo en Guayaquil, en una convención nacional del PRE y de lo que le sucedió como Fuerza Ecuador, movimiento FE también desaparecido, al que asistieron cerca de 150 delegados nacionales. La postulación la habrían planteado autoridades nacionales del PRE, partido político que fue disuelto en el 2014. En su cuenta personal de la red X, el exmandatario de 72 años resaltó lo maravillosa que fue la convención nacional realizada en su domicilio en la Ciudadela Kennedy, en Guayaquil. Me postularon para presidente para el 2025, pero no acepté, solo dije que lo pensaría, pero sí acepté la alcaldía para el año 2027, si Dios lo permite. Pese a lo dicho en su cuenta personal de la red social X, frente a los partidarios, el expresidente Bucaram aseguró que sí a él, frente a las circunstancias que mantiene, no le dejan ser candidato a la presidencia de la República de Ecuador. Yo les doy por firmado que el año 2026 yo seré candidato a alcalde de la ciudad de Guayaquil. Actualmente, el ex primer mandatario Abdalá Bucaram junto a su hijo Jacobo Bucaram están a la espera de que se concrete la audiencia de juzgamiento por una delincuencia organizada relacionada con supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID durante la pandemia que vivió el país. Esa audiencia de juicio por al menos 6 veces ha sido diferida en Quito. El 20 de febrero pasado, pese a las advertencias hechas por el Tribunal de Juzgamiento de que no se dilataría más este caso, ante la inasistencia del abogado del exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, Leandro Berrones, por sexta ocasión se difirió la audiencia de juicio por el delito de delincuencia organizada contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo y el israelí Sheyman Oren. La diligencia fue declarada fallida. Los dos Bucaram, Berrones y Sheyman Oren son acusados de que entre marzo y octubre de 2020 habrían planificado y ejecutado actividades ilícitas relacionadas a la negociación de pruebas para la detección de COVID y de mascarillas durante la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador, obteniendo réditos económicos. Para ello, según la Fiscalía, habrían incurrido en otras infracciones penales como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público y evasión tributaria. Esta diligencia iba a instalarse a poco más de 2 años de que fueron llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada los 4 que llegan a la audiencia de juzgamiento y la peruana Orieta Isabel Marengo. Esta última no fue convocada a la etapa de juicio, pues se encuentra detenida en Perú a la espera de que se concrete el proceso de extradición a Ecuador. En octubre de 2021 el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, Leandro Berrones, el israelí Sheyman Oren y la peruana Orieta Isabel Marengo fueron llamados a juicio por el juez Giovanni Freire, quien sobreseyó en ese momento en el caso a Abdalá y Jacobo Bucaram. 2 meses después, en diciembre y luego de una audiencia de apelación, el sobreseimiento se levantó para ambos por parte de un tribunal y fueron llamados a juicio el expresidente y su hijo. Abdalá Bucaram pone la firma de que será candidato en las próximas elecciones seccionales para la alcaldía de Guayaquil. La tarde de este sábado en Guayaquil, seguidores del desaparecido PRE se reunieron para analizar las próximas elecciones nacionales y seccionales de Ecuador. El ex primer mandatario ecuatoriano Abdalá Bucaram no aceptó en primera instancia la candidatura a la presidencia de la República para las elecciones nacionales 2025 que le hizo el desaparecido partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, aunque dijo que lo pensará, pero sí le interesa la propuesta de correr por la alcaldía de Guayaquil en los comicios seccionales que se darán en el año 2027. En más noticias. Gato Farfán busca obtener dinero de su familia en Ecuador para gastos personales en prisión de Estados Unidos. El narcotraficante ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez, conocido como Gato Farfán, cumple prisión preventiva en Estados Unidos tras ser extraditado desde Colombia. El narcotraficante Wilder Emilio Sánchez, alias Gato Farfán, ha presentado una solicitud en Estados Unidos para que su familia en Ecuador pueda enviarle dinero. Así lo detallan una serie de documentos presentados por su defensa entre abril y mayo de 2024 en la Oficina de Relaciones Exteriores Control de Activos, OFAC, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos. En la documentación presentada, su defensa también se sostiene que el Gato Farfán no ha podido acceder a recursos debido a que no tiene familiares en Estados Unidos.
Sánchez tampoco puede acceder a recursos en Estados Unidos, debido a que la OFAC, del Departamento del Tesoro, lo sancionó con el bloqueo de todas las propiedades e intereses en sus bienes que se encuentren en su territorio. Wilder Emilio Sánchez cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Regional Oeste del GEO, en San Diego, desde el 25 de enero de 2024. Eso después de ser extraditado desde Colombia, casi un año después de su detención. Según información de la Policía de Colombia, Wilder Sánchez es el cabecilla de una organización criminal transnacional que se encargaba de suministrar toneladas de cocaína que era enviada desde Ecuador hasta México para el cartel de Sinaloa. Específicamente, Sánchez Farfán era el cabecilla de la estructura llamada Nueva Generación en Ecuador, que es como una suerte de filial del cartel de Jalisco, en México. En más noticias. En el caso Purga, versión de Mayra Salazar generó diferimiento de audiencia de revisión de medidas cautelares de Pablo Muentes, quien asegura tener complicado estado de salud. El 3 de junio próximo se completan en el caso Purga los iniciales 90 días de instrucción fiscal contra 12 personas acusadas de delincuencia organizada. La versión de la excomunicadora institucional de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Mayra Salazar, la cual fue convocada dentro del caso Purga y duró más de 12 horas el jueves, 23 de mayo último, generó que la audiencia en la que se iba a tratar la revisión de la prisión preventiva que pesa sobre el exasambleísta Pablo Muentes, procesado en Purga, se difiera y el exlegislador pida que la diligencia se defina lo más pronto posible, pues lleva 81 días detenido. La comunicadora de 36 años de edad, procesada por delincuencia organizada dentro del caso Metástasis junto con 51 personas más, fue convocada a versionar en Purga, proceso penal que revisa el delito de delincuencia organizada y que arrancó por información encontrada y periciada en el equipo celular de Salazar dentro de Metástasis. El exlegislador Muentes es uno de los 12 procesados en Purga por ser parte de una estructura delictiva que habría infiltrado a jueces de la provincia del Guayas con el fin de obtener fallos judiciales que le convenían a la organización. Para la Fiscalía, Pablo Muentes es el líder de la organización junto con la expresidenta de la Corte del Guayas y exjefa de Salazar, Fabiola Gallardo, y el juez penal del Guayas, Johan M. Debido a que habrían concurrido hechos nuevos que acreditan situaciones antes no justificados, la defensa del exasambleísta del Partido Social Cristiano, PSC, pide al juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, audiencia para sustanciar el recurso de revisión a la medida cautelar de prisión preventiva que le hace estar de momento en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, Guayas. La audiencia no pudo concretarse, pese a que de forma presencial llegó a la sala de la CNJ el fiscal subrogante Wilson Toenga, mientras que de forma virtual estuvieron el procesado Pablo Muentes y el juez de la cadena. Diego Chimbo, abogado del exlegislador, llegó minutos después de la hora fijada, 16, e indicó que se encontraban desde las 8:30 en versión de Mayra Salazar en el caso Purga, diligencia que hasta ese momento no terminaba. Antes de esto, Muentes, al ser consultado por el juez de la cadena por la falta de un abogado que lo represente, explicó que, si bien hay otro defensor habilitado para su caso, únicamente Diego Chimbo es el que conoce a la perfección el caso y el recurso que se ha solicitado. El exlegislador recordó que la versión de Salazar recién se definió el martes último y 15 minutos antes de la diligencia del jueves pasado se les entregó el link de conexión, es decir, dijo, todo fue imprevisto. En ese momento, el exasambleísta Muentes aprovechó para apelar a la sensibilidad del juez nacional no solo para que se difiera la diligencia, sino también para que se coloque lo más pronto posible una nueva fecha para analizar la revisión de la prisión preventiva. Le comentó a De la Cadena que, pese al pedido de diferimiento hecho por sus abogados y al complicado estado de salud que tiene, el cual le ha hecho bajar 60 libras de peso, él compareció a la diligencia convocada. Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, donde los derechos por una parte son vínculos sociales y por otra parte límites al poder jurídico. En este sentido, pues, las garantías del debido proceso establecen el derecho a la defensa y a contar con una persona de absoluta confianza del procesado en este tipo de diligencias. A fin de materializar este derecho, no se va a instalar esta audiencia. Se señalará oportunamente nueva fecha para el desarrollo de la audiencia, resolvió el magistrado de la Corte Nacional. Los procesados en el caso Purga fueron detenidos en un operativo en el que se dieron 43 allanamientos en Guayaquil y San Borondón, provincia del Guayas, y en la provincia de Pichincha, la madrugada del 4 de marzo último. El 21 de marzo pasado, Pablo Muentes y su primo Fausto
Solicitaron al juez de la cadena que revise las órdenes de prisión preventiva impuestas, pero los pedidos fueron rechazados. Luego de analizar un total de 119 elementos de convicción presentados y los argumentos expuestos durante la audiencia de formulación de cargos, el juez dispuso prisión preventiva para Muentes, Fabiola Gallardo, los jueces Johan Marfetán, Nelson P., Lino R., Henry T. y Guillermo V., además de Ruth y Fausto. Para el juez Reinaldo C. se dictó arresto domiciliario, mientras que para Mónica, esposa de Muentes, y el funcionario judicial Saúl M., presentación periódica una vez por semana y prohibición de salida del país. Con el pedido de revisión, Muentes pretende que se le levante la orden de prisión preventiva, quedar fuera de la cárcel para defenderse en libertad y que se le defina cualquier otra medida alternativa a la privación de la libertad, presentación periódica, prohibición de salida del país o uso de grillete electrónico. Seguimos con las noticias. La fiscal general Diana Salazar participó a través de un video en un encuentro internacional entre fiscales latinoamericanos y europeos. En la reunión, Salazar abordó temas relacionados al vínculo que hay entre la política, el narcotráfico y el crimen organizado. Persona que va a tomar la palabra ahora. En el encuentro de estudio y coordinación sobre el tráfico internacional de drogas, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, participó a través de un video. Abordó temas relacionados al vínculo entre la corrupción política y el crimen organizado. Este vínculo nefasto entre corrupción y crimen organizado ha permeado de a poco los espacios de poder institucional, a través de la generación de vínculos legales con funcionarios públicos lamentablemente asociados a los órganos de administración de justicia. Durante su intervención, Salazar enfatizó que las organizaciones criminales operan con una visión de grandes empresas. Descubrir la degradación que generó la infiltración del crimen organizado en la institucionalidad estatal no ha sido suficiente para detenerla, pues aún mantiene sus garras sobre grupos de poder económico y sobre todo político, volviendo cada vez más clara su intencionalidad: alcanzar impunidad. El evento reunió a varios fiscales latinoamericanos y europeos, quienes respaldaron la gestión de Salazar frente a la crítica situación de Ecuador con las mafias del narcotráfico. Que su ponencia demuestra más que cualquier otra palabra, es decir, la conexión profunda de las organizaciones criminales que lideran el narcotráfico, el sentimiento a ella y a toda la magistratura de Ecuador que está ahora tratando de contrarrestar fenómenos criminales sin precedentes y toda la solidaridad con Diana Salazar Méndez también. En este contexto, los ponentes subrayaron la importancia de estos encuentros y señalaron que compartir información entre países es crucial para combatir el crimen organizado de manera más eficaz. Y esto solo lo podemos lograr si generamos confianza entre las fiscalías y ministerios públicos. El foro se llevó a cabo en memoria de Giovanni Falcone, quien hace 32 años fue asesinado por combatir a la mafia en Italia. La lucha contra La Asamblea tiene 10 días para designar una comisión especializada para que analice el informe a la nación del presidente Daniel Noboa. Esto mientras un analista político asegura que dicho informe tuvo la clara intención de posicionar la candidatura del primer mandatario para las próximas elecciones. En los 28 minutos que duró el informe del presidente Daniel Noboa ante la Asamblea Nacional este viernes, según el analista político Santiago Basabe, hubo una clara intención de posicionar su candidatura para las próximas elecciones. Es un informe de la Nación que básicamente es un anuncio electoral del presidente. Pocos días antes ha sido aprobado ya su movimiento político, un claro mensaje de carácter electoral pensando en las elecciones del próximo año y pensando fundamentalmente en quienes son buena parte de sus posibles votantes. Según Basabe, el formato que utilizó el primer mandatario estuvo dirigido a los electores de Noboa, rompió con el esquema habitual de 2 o 3 horas de informe sobre la gestión y prefirió hacerlo con el uso de videos y poco discurso. Es un discurso dirigido a gente de menos de 40 años, ¿no?, que quiere enterarse de forma rápida y por medios audiovisuales. Esto es el inicio de una campaña política que será manejada en los mismos términos que lo ha hecho con el gobierno, ¿no?, con pocas apariciones,
mucho trabajo audiovisual. Desde la Asamblea Nacional deberán también analizar el informe presentado este 24 de mayo ante el Pleno. Y es que la Ley de la Función Legislativa establece que en el plazo máximo de 10 días desde la presentación del informe anual de labores, se designe a una comisión especializada para que lo analice. Lo que tiene que hacer esta comisión es revisar, por ejemplo, lo del plan de gobierno, si es que se está cumpliendo el plan de gobierno y cómo se revisa esto con las cifras presentadas por el presidente de la República. Pueden hacer incluso una comparación con el anterior gobierno, viendo cuáles fueron las métricas que quedaron y cómo están presentándose ahora. Tras la designación, la comisión tendrá un plazo de 30 días para presentar un informe ante el Pleno para que sea analizado en un solo debate.